aleluya, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, aleluya. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro temprano cuando todavía estaba oscuro. Vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Se fue corriendo donde Simón Pedro y donde el otro discípulo al que Jesús tanto amaba y dijo: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo colocaron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Iban corriendo, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Llegó primero, se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Evangelio según San Juan capítulo 20, versos 1 al 9. La resurrección plantea un nuevo sistema de vida. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo de Resurrección, 4 de abril, año 2021. Llega al culmen la Semana Santa con la ceremonia de hoy de la resurrección del Maestro de Nazaret. Y la resurrección recoge todo el sentido pleno de la predicación, de la razón de ser del Maestro, el proceso de salvación, liberación y misericordia y bondad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Es muy cierto que la muerte no tiene la última palabra. Eso es muy cierto, lo han dicho papas, historiadores, hermeneutas bíblicos. La muerte no tiene la última palabra. La experiencia con el resucitado entonces se convierte en el motivo de gozo, de paz, de alegría, de fe, de cumplimiento de las promesas de un Dios Padre, de un Dios Hijo, de un Dios Espíritu que se quedó para permanecer entre nosotros. Entonces la resurrección define la predicación de los profetas. El mismo Salvador como que abre la inteligencia de unos hermanos que se llaman los peregrinos de Emaús en la Biblia, para que ellos puedan entender la escritura. No la entendían, mataron al maestro, se acabó todo, ya no tiene sentido. Se devolvieron de Jerusalén, se fueron de la ciudad y el maestro permite que regresen nuevamente. Entonces la resurrección lleva como con su máxima plenitud la obra del Hijo de Dios. Como misterio pertenece al orden de la fe. Es también un acontecimiento histórico y las pruebas reposan en el sepulcro vacío. La mayor prueba de la resurrección es que el cuerpo no está allá en el sepulcro, está vacío. Y la primera persona que se entera de eso es María de Magdala, que se da cuenta que no está allí. Se llevaron el cuerpo y le avisa a Juan y le avisa a Pedro y los dos vienen a comprobar. Entonces la resurrección pertenece al orden de la fe y las pruebas reposan en el sepulcro. El maestro superó la muerte, se aparece a los discípulos, también se aparece a Santo Tomás. María Magdalena tiene esa experiencia con el resucitado y el mismo apóstol San Pablo reconoce el acontecimiento de la resurrección y lo coloca allí como la razón de nuestra fe. Y así quedó consignado en esa primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Los católicos creemos en Jesucristo, quien resucitó al tercer día entre los muertos, y así lo creemos los católicos. Está en la Biblia, primera de Corintios, capítulo 15. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de la fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad como una verdad central.
que también fue transmitida como fundamental por la tradición y establecida en unos documentos que se llaman el Nuevo Testamento, que también fue predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Así quedó consignado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 638. Luego, cuando hablamos de resurrección, hablamos también de buenas pruebas. Es un acontecimiento histórico y trascendente. San Pablo, por ejemplo, advierte a los corintios que Cristo murió, según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó. Y el Evangelio también pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Si el sepulcro está vacío y el Maestro se apareció a las mujeres, a Pedro, a los discípulos, ¿por qué no aceptar el reto de vivir según el resucitado? En el ambiente del reino, del amor, la justicia, la paz y la reconciliación. La resurrección, dice la historia, es obra completa de la Santísima Trinidad. Aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.